Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Corresponde leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 20, y Ezequiel, capítulos 37 al 39. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 20, y el libro de Ezequiel, capítulos 37 al 39. Continuamos meditando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3. Como veíamos la semana pasada, Lucas, cuando le escribe a Teófilo, le hace una introducción a este escrito diciendo que él se ha tomado el trabajo de diligentemente investigar todas las cosas que habían sido ciertísimas, pero además de investigar con diligencia, de poner por orden. Por eso vemos en el inicio del capítulo 3 unos datos que trata de recopilar Lucas para poner en contexto y un tiempo lo más cercano posible eh, estos acontecimientos. Y aquí menciona, eh, va trayendo como del contexto más general al más cercano lo que está pasando y lo coloca en un contexto político, pero también en un contexto religioso. Entonces dice Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, ahí nos está hablando de quién era el emperador en todo Roma, ¿sí? Y era Tiberio César. ¿En qué año? En el 15. Más o menos era aproximadamente en lo que sería el año 28, 29 de nuestra era. Ese sería el año 15 de Tiberio. Entonces, primero, el emperador. ¿Quién era el emperador de todo Roma? Segundo, dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Hasta ahí entonces nos está hablando como de los líderes políticos que había. Cuando muere Herodes el Grande era el rey en todo Israel, ¿sí? Era puesto por los romanos, un hombre muy inteligente, brillante, pero cuando él muere, que muere aproximadamente en el año 4 antes de nuestro actual calendario, ¿sí? Que es lo que les decía en estos días, cuando él muere, ese reino se divide entre sus tres hijos, entre Herodes, entre Felipe y Herodes, el que dominaba Galilea, y había otro hijo de él que estaba en Judea, que fue tan malo que lo sacaron del reinado. Entonces los mismos judíos le pidieron a Roma que pusiera otro gobernante. Por eso este Poncio Pilato no era de los hijos de Herodes, sino que era un gobernante que Roma había enviado a dirigir Judea desde Jerusalén. Aquí nos habla entonces como de la situación política. Bueno, tetrarquías. Israel había sido dividido en tetrarquías, que eran como unas pequeñas provincias. O sea, ya no estaba toda la autoridad en un solo rey, sino que estaba en tres pequeños reinos para tener o tener mejor dominio Roma sobre la Tierra Santa. Y también nos habla quiénes estaban al frente del sistema religioso, y dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Aquí también hay un fenómeno muy particular en la época del Señor Jesús, y se nota el dominio de los romanos, porque se supone que el sumo sacerdote era una función vitalicia. Entonces, solo había sucesión cuando el sumo sacerdote moría, y quienes lo sucedían debían ser sus hijos. Pero aquí el hecho que nos mencione a dos sumos sacerdotes es como lo que estábamos viviendo o lo que vive hoy la Iglesia Católica, que tiene dos papas, uno en funciones y pues otro que no está ahí, pero sigue siendo el Papa Benedicto.
Eso pasaba en la época del Señor. Hubo un momento en que llegó a haber 4 sumos sacerdotes, uno en funciones y 3 que Roma era tal su poder y su autoridad que incluso según las condiciones políticas, económicas que le convenía, también lo sacaba. En este caso estaba bueno, Anás, que era el que había ya pasado, y Caifás, que era el que estaba en funciones. Aquí Lucas, escribiéndole a Teófilo, nos está ubicando en una situación política a nivel global, para ellos eso sería el mundo conocido, una política y una condición religiosa a nivel local. ¿Sí? Todo esto va a mostrar también unas situaciones que estaban viviendo las gentes, el pueblo. Eh, Había una aparente tranquilidad porque Roma dejaba, por lo menos aparentemente, el libre culto, pero como el libre culto también era un negocio, pues a Roma le convenía que hubiera culto. ¿Por qué? Pues porque tenían que venir los judíos por lo menos 3 veces al año a sus celebraciones y todo esto movía la economía. Si se movía más la economía, pues los impuestos romanos estaban mucho mejor. Por eso simplemente Roma no abolió el culto, sino que antes lo impulsaba porque era un negocio. Y lastimosamente, el sistema religioso también se beneficiaba de esto. Y alrededor del templo, pues una de las economías más dinámicas que había en la época del Señor Jesús estaba alrededor del templo, ¿sí? Por el tema de los sacrificios y todo pues lo que se hacía con todo esto, de los sacrificios que daban las pieles de los animales que se sacrificaban, habían unos artesanos, bueno, había todo un sistema económico alrededor del culto y por eso Roma pues no le convenía atacar esa parte de los judíos, pero sí pues había una coerción y había un excesivo cobro de impuestos que pues muchos se empobrecieron y era un contraste. Por un lado, había personas muy adineradas, eso solo en esa época, eso no se parece a esta época, personas muy adineradas, y por otro lado había personas muy pobres cuya expectativa de vida se habla que oscilaba entre los 35 y 40 años. La gente moría muy joven también por las enfermedades, por las condiciones de salubridad que había. En ese contexto va a aparecer el Señor Jesús, ¿sí? En una condición, por un lado, de desespero, de dolor ante la injusticia social y por otro lado, pues personas viviendo como en una burbuja, eh, llenos de ostentosidad también, gastando seguramente los recursos en una cantidad de vanidades y por otro lado personas que no tenían ni para suplir sus necesidades básicas. Y aparece en escena un personaje muy importante, muy poco querido por estas élites que es Juan el Bautista, el pariente del Señor Jesús, hijo de Elizabeth y Zacarías, de quienes hemos venido hablando. Y dice el versículo 3, y él fue, el versículo 2 al final dice, vino palabra de Dios a Juan. Esta es una expresión muy singular en Lucas, porque está utilizando una forma muy de los profetas del Antiguo Testamento. Vino palabra de Dios a, o sea, le está dando un lugar a Juan. De hecho, algunos dicen que el último profeta, esto suena así extraño, del Antiguo Testamento sería Juan, claro, porque el Nuevo Testamento se escribe posterior a la vida de Juan. El último profeta de la antigüedad es Juan el Bautista, pero también podríamos decir que es el primer profeta de este nuevo pacto que es Juan el Bautista. Y con esta expresión, vino palabra del Señor a, ¿sí? Le está dando un lugar como Jeremías, como Isaías, como los grandes profetas de la antigüedad. Y dice que vino palabra del Señor a Juan en el desierto. Algunos creen que Juan hizo parte de una secta llamada los esenios o los qumramitas, que vivían en el desierto de Judea, que se apartaron, eran hombres casados, pero ellos dejaron sus hijos, dejaron sus esposas, dejaron sus trabajos, se internaron en el desierto y se dedicaron exclusivamente a estudiar las escrituras y a mantener unos ritos de purificación. A ellos les debemos
un testimonio extraordinario de la antigüedad en escritos, porque pues gracias a Dios y a las condiciones geográficas y meteorológicas del desierto de Judea, tenemos en nuestras manos más de 1000 manuscritos que datan casi del siglo primero, incluso un siglo antes, de escritos extraordinarios que nos dan una luz mucho más clara de la época del Señor Jesús. Ellos eran los esenios, o también se les conoce como los qumramitas, y algunos creen que Juan el Bautista hacía parte de ellos por algunas características en su ministerio, apartado en el desierto, su forma de alimentarse, de vestir, pero también el tema de los ritos del agua y del bautismo, porque encontraron en las excavaciones de los esenios unas grandes fuentes de agua donde ellos constantemente estaban haciendo ese rito de purificación a través de los baños rituales. Dice Juan en el versículo bueno, dice Lucas citando al profeta Isaías, versículo 4, está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Aquí aparece el heraldo. ¿Quién era el heraldo? El heraldo era un mensajero en un reino que anunciaba la venida de aquel soberano. Y ese anuncio de la venida demandaba que se preparara todo para la llegada y la bienvenida a aquel rey soberano. Implicaba componer los caminos. Claro, imagínense, viene el rey con su caravana, seguramente con una delegación, y pues debía encontrar caminos derechos, seguros, allanados, y eso era lo que hacía el heraldo. Llegaba a un pueblo, a una ciudad, y les decía, dentro de X tiempo va a venir el rey. Tiempo suficiente para que arreglen sus vías, para que arreglen los caminos, para que compongan todas las cosas, pues porque el rey viene seguramente a bendecir, seguramente a traer beneficios, pero también es muy posible que venga a juzgar. Eso es lo que empieza a hacer el Juan, preparar el camino. Por eso literalmente dice, los valles, los montes y los collados se bajarán, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Ahora, Juan no estaba preparando ninguna vía, ninguna carretera, ningún camino, sino que Juan venía a preparar los corazones. Y todo esto lo podemos ver de manera metafórica como en el sentido de el monte siempre es una expresión como de algo alto, de altivez, de soberbia, o sea, allanemos, seamos humildes. Pero también los valles o aquellos caminos ásperos son condiciones de pecado. El pecado tiene que ver con el polvo, con el suelo, con estar arrastrado. Y es también no solo bajar el corazón de la altivez y la soberbia, sino también pues levantarnos de la condición, de la consecuencia que trae el pecado. Por eso también la Biblia maneja unos símbolos impresionantes. El tema de la serpiente come polvo, se arrastra entre el polvo. Ese es el lugar del pecado. De allí que el Señor nos llama a mirar hacia arriba, a poner los ojos en Él. Pero el maligno nos, digámoslo así, nos inclina a mirar hacia abajo. De allí esa influencia tenebrosa de los medios de comunicación, de los celulares. No sé si ustedes han notado que la gente hoy en día mira más hacia abajo. ¿Por qué? Está clavada en sus celulares, ¿sí? Y camina mirando hacia abajo. Ni siquiera se camina mirando hacia el frente. Y la Biblia nos exhorta a que miremos arriba. Siempre abajo implicará lo que tiene que ver con el pecado, con la perdición, con la muerte y con la destrucción. Eso es lo que está diciendo Juan. Viene el soberano. Por favor, levanten la mirada. Por favor, salgan de esa condición. Preparemos el corazón para la venida del Señor. Y dice el versículo 6, verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, en la versión de Mateo y Marcos, incluso en la de Juan, dice que los fariseos venían a él. Y él está diciendo a los fariseos. Ya en la versión de Lucas dice las gentes.
el pueblo, las multitudes, y les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a oírte la ira venidera? El anuncio, como dice William Barclay, el anuncio, si el anuncio de Jesús era evangelio, buenas nuevas, pues el anuncio de Juan no era como muy buenas nuevas, sino que parecía traer unas malas noticias, porque está hablando de juicio, de condenación, y mire la manera como les dice: víboras, generación de víboras. Pero era un mensaje muy contundente, sea por buenas nuevas o por una noticia de juicio. Lo importante era que el pueblo llegara al arrepentimiento. Arrepentimiento, acordémonos que es la palabra metanoia, que quiere decir más allá de la mente, más allá del pensamiento, y metanoia, arrepentimiento, es cambiar realmente de la manera de pensar frente al pecado. O sea, que si yo me deleitaba en esto, que sé que está en contra de la voluntad de Dios, ahora lo aborrezco y lo rechazo. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. En el camino del Señor no hay cosas tibias, no hay cosas más o menos, no es entre bueno y malo. Lo que es malo, lo que es bueno es bueno. Lo que es luz, lo que es oscuridad. Y eso enseña mucho la Biblia. Dice el Señor Jesús: el que no es conmigo es contra mí. Yo no puedo estar en un punto medio. La imparcialidad no está en el corazón del Señor, ¿sí? Ojo, no podemos confundir la imparcialidad con que el Señor no tiene acepción de personas, pero la Biblia sí nos demanda siempre asumir posturas. Nosotros no podemos estar en el medio. Quien está en el medio termina sufriendo. Hay que asumir una postura, y la Biblia tiene posturas muy claras frente a todos los asuntos de la vida. Dice entonces Juan, y empieza a demandarles, porque hay una inquietud, dice el pueblo: bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo huimos de la ira venidera? Entonces les dice: haced pues frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Y esto es muy importante, porque si yo he cambiado de mente, se debe evidenciar que yo cambié de mente. Frutos dignos de arrepentimiento, y con eso quisiera que nos quedáramos en la cabecita. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué conductas, acciones, expresiones son manifestaciones o frutos dignos de mi cambio de mentalidad? Quien se encuentra con Jesucristo, quien realmente se encuentra con Jesucristo, no puede seguir actuando de la misma manera. Sus palabras no pueden ser las mismas, sus actitudes no pueden ser las mismas, sus reacciones no pueden ser las mismas. Un fruto digno de arrepentimiento es una acción, actitud, conducta coherente a que su mente cambió de postura. Y dice entonces el versículo 7, perdón, 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Había una excusa que tal vez a veces el creyente, los cristianos, nos excusamos y creemos que por el solo hecho de darnos un título de cristianos, de creyentes, de evangélicos, de como lo quieran llamar, creemos que eso es suficiente para enderezar las sendas y tener una vida agradable al Señor. Aquí ellos dicen: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos creyentes, nosotros somos de linaje, ¿sí? Y eso a veces pasa, que el cristiano, por eso a muchos les gusta iglesias de mucho renombre, porque creen que una iglesia de mucho renombre da estatus, da un goodwill que les permite tener más salvación. No, es que no es la iglesia, es el Señor, es la obra del Señor en cada uno de nosotros. Y no es porque tenga un título, no es porque tenga una experiencia. No, yo soy cristiano hace 20 y 30 años. Antes debería dar vergüenza a alguien que se jacte de tantos años en el Evangelio y no da frutos dignos de arrepentimiento. Mire, ¿qué le sirve? Yo llevo 40 años en el Evangelio y me sé la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero proyecta una vida de amargura, de frustración, de juicio, de crítica. Por Dios, antes es una vergüenza decir que ya todo es un tiempo en el Evangelio y no da frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento es que en verdad mi forma, la manera como yo vivía es completamente diferente, porque ahora hay una nueva naturaleza en mí, hay una naturaleza divina que fue implantada por el Espíritu Santo cuando acepté al Señor y me arrepentí de mis pecados. Ahora, ¿qué dice Juan? Dice:
Al pueblo, versículo 10, la gente le preguntaba, ¿qué hacemos entonces? La gente, el pueblo, las multitudes, ¿qué hacemos entonces? Díganos un fruto digno de arrepentimiento, algo así. ¿Cómo son los frutos dignos de arrepentimiento? Y les tira una que va directamente al corazón, a la yugular. ¿Qué dice el Señor? Donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted más valora, allí está su corazón. O sea que si lo que más valoramos son nuestros bienes materiales, ahí está nuestro corazón. Si lo que más valoramos es la obra de Cristo, nuestro corazón estará en Cristo. Si lo que más valoramos es nuestra familia por encima de todo, pues allí estará nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Y dice Juan en el versículo 11, al pueblo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Aquí está hablando de algo así como de una acción social, ¿sí? De una responsabilidad social. Compartamos generosamente. Acuérdense el contexto del que estábamos hablando. Había unos pocos con mucha riqueza y había muchos también con mucha pobreza, ¿sí? Y aquí le está diciendo, compartan generosamente. Esto para muchos automáticamente haría que le dieran la espalda al evangelio. No, pero si es que yo he trabajado mucho por esto, ¿sí? Que ese es un argumento. Yo he trabajado, es que yo me he quemado las pestañas estudiando, es que yo he hecho, y estos no tienen seguramente porque no han trabajado. Mm, Y las oportunidades, no todos han tenido las mismas oportunidades, sin duda alguna. Estamos en un mundo injusto, en un mundo que no le brinda las mismas oportunidades a todo el mundo. Pues solo pensemos en la educación. La educación debería ser completamente gratuita. Eso es justicia social. La salud debería ser completamente asequible a todos los seres humanos. Y la salud sí que es elitista, como la educación. Imagínense dos cosas fundamentales, educación y salud, para que la gente pueda salir adelante, son completamente, no son asequibles a la gente. Pero hay personas que han tenido oportunidades y si las hemos tenido es de agradecer y como dice Juan, y si usted está arrepentido, comparta con el que no tiene, sea generoso. No hacerlo para callar la conciencia y no hacerlo, perdóneme decirlo, como la mayoría de la gente en el mundo que lo hace en Navidad, como para terminar el año, como que no fuimos generosos en el año, hagamos ahí un actico de generosidad. No, el que se arrepiente y da un fruto digno de arrepentimiento es generoso siempre y no comparte lo que le sobra, comparte lo que tiene. Porque el ser humano no puede ser tan pobre que solo tenga bienes materiales. Porque yo sí tengo más que bienes materiales para compartir. Mi tiempo, mis talentos, mi amor, mi comprensión. Tengo algo siempre que dar. Y el ser humano que está arrepentido, el creyente que está arrepentido, siempre tiene la actitud de dar y no se limita a lo material. Porque también es un error pensar que si yo no tengo algo material para dar, entonces no puedo dar nada. No, yo tengo fuerzas, tengo manos, tengo talentos, tengo habilidades, tengo tiempo para dar, para brindar. Hay personas que no tienen recursos y se van a los hospitales a brindar servicios en los hospitales, a orar por la gente, a acompañar gente que está sola. Yo he escuchado de personas que en fechas como en Navidad, Año Nuevo, acompañan gente que está sola en los hospitales y en las clínicas. Si tengo algo que dar, si tengo algo que compartir. Y Juan les está diciendo, ¿están arrepentidos? Compartan lo que tienen. Compartan lo que han recibido, las oportunidades que Dios les ha dado. Si yo tengo salud, yo puedo compartir mi salud. Dice luego en el versículo 12 que vinieron los publicanos. Los publicanos eran algo así como unos funcionarios públicos. Y les dice a los publicanos, ellos le dicen, ¿qué hacemos, maestro? Versículo 13, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué le pide a los funcionarios públicos? Cumplan su trabajo con integridad. ¿Sí? Entonces, por un lado, compartamos generosamente. Por otro lado, hagamos nuestro trabajo. ¿Cómo? Con integridad. Hagámoslo con honestidad. Trabajemos con honestidad. Los que venden o servicios, productos, bienes, lo que sea, ofrezcámoslo con precios justos. La usura es un pecado y está en la Biblia. Hagámoslo con honestidad, con integridad.
trabajemos con equilibrio, que hagamos de nuestro trabajo una responsabilidad social. Entendamos que nuestro trabajo le hace bien a alguien, le beneficia la vida, le ayuda en la vida a alguien. Y por último aparecen los soldados, versículo 14, y le dicen, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Tomémoslo como unos solos trabajadores, tanto los publicanos y los soldados. Los soldados pues también hacían parte de la función pública. ¿Qué les dice? No extorsionen, no calumnien, y esto es muy importante. Estén contentos con lo que tienen, no conformes, pero sí contentos. Cuando yo no estoy contento con lo que tengo, con lo que hago, pues soy un amargado frustrado. Pero cuando yo estoy contento, soy agradecido y humilde y no me conformo. Y si no me alcanza lo que tengo, estoy contento, agradecido, pero entonces trabajo un poquito más. O entonces me arrodillo y le pido al Señor sabiduría y entendimiento para suplir lo que me falta. Ábreme una puerta, ilumíname, ¿qué hago? Y cuando un creyente arrepentido entiende que lo que Dios pone en sus manos es para glorificarlo y bendecir al otro, pues va a pedir dirección a Dios y Él le va a dar creatividad en lo que va a hacer. Mire, a veces pienso yo que una de las cosas que no permite que nuestros emprendimientos prosperen es porque siempre estamos pensando en un emprendimiento que nos prospere a nosotros. Pero un creyente debe pensar en que cualquier cosa que haga en la vida debe glorificar a Dios. Obvio que me beneficia a mí, pero también tiene que tener una responsabilidad social. Con este emprendimiento, ¿qué bien estoy haciendo? Tengo que hacerle un bien a alguien. No puedo simplemente pensar en el bien que me va a venir a mí. Termina diciendo Juan en el versículo 15, dice, como el pueblo estaba en la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, el que les dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí hay algo muy bello. Juan daba un bautizo que se llama el del arrepentimiento, pero vendría uno que nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y ese es el bautizo que debemos anhelar y procurar, que la plenitud del Espíritu del Señor esté sobre nosotros y que todo el carácter de Cristo esté en nosotros a través de su Espíritu Santo. Aquí entonces Juan nos invita y qué propicio en este fin de año poder preparar el camino de este nuevo año de esta manera, que cambiemos nuestra manera de pensar, que en verdad pues demos frutos dignos de arrepentimiento, que podamos empezar el nuevo año saldados las cuentas, que no debamos nada a nadie en el buen sentido, ¿sí? Bueno, seguramente no le alcanzó la prima para pagar las deudas, pero por lo menos dar la cara. Mira, no alcancé, dar la cara, ¿sí? Eso no es problema. Que no nos alcanzó para muchas cosas, pero por lo menos dar la cara, pedir perdón, perdonar, y que no empecemos un año nuevo con un saldo en contra, sino solo con un saldo a favor. Oremos, entreguémosle este día al Señor, démosle gracias por su palabra, démosle gracias por darnos vida, por habernos levantado de nuevo esta mañana, porque, Señor, tenemos una necesidad que es diaria, es constante, es permanente. Y así como nuestro cuerpo necesita alimento, descanso y otras condiciones, nuestro espíritu y nuestra alma necesita también ser alimentado por tu palabra. Gracias porque tu palabra es ese buen maná que tú nos das cada mañana, fresco, para que nos fortalezca, para que tu palabra también ilumine nuestra mente y nos confronte, Señor. Pidámosle al Señor que nos haga hacedores de su palabra, no tan solamente oidores de ella. Y que si Él ha obrado en nuestra mente, pues que nuestra mente dé un giro y manifestemos frutos dignos de arrepentimiento. Compartir. Hay gente que necesita un abrazo, una palabra, una oración, pero que también necesita un recurso, que necesita una ayuda, una mano amiga que le brinde una ayuda. Pero tenemos que discernir la ayuda, lo que el otro necesita. A veces nos equivocamos porque creemos que es otro tipo de ayuda.
Hasta para ayudar al prójimo hay que pedir sabiduría. No siempre todo lo que yo creo que ayuda a alguien lo va a ayudar. Por eso, Señor, permíteme que conforme recibe tus manos yo pueda bendecir a otros con humildad y con gratitud. Pero también aprender a disfrutar lo que hago, mis labores, hacerlo con integridad, con honestidad, con alegría, Señor. No hacerle mal a nadie, sino procurar que lo que tú me permites hacer glorifique tu nombre, bendiga a mi prójimo y satisfaga mi corazón. Toma este día, mi Señor, dirígenos, apártanos del mal camino, no nos dejes caer en ninguna tentación y desde ahora bendecimos el pan que colocas sobre nuestra mesa. Prepáranos y déjanos y ayúdanos a preparar nuestro corazón esta semana para poder despedir y recibir el nuevo año, Señor, con un corazón listo para tus bendiciones. Que tú, mi Rey soberano, entres, Señor, en la senda de mi vida y me dirijas en cada paso que yo tenga que dar. Te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos, sobre sus familias. Por favor, llénalos de ti, de tu espíritu, de tu paz, de tu amor, Señor. Te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.